¿Cómo estás? Dios te bendiga. En esta oportunidad quería compartir un poquito con vos la relación que tenía Jesús con su familia. Sí, justamente de este tema quería compartir. La relación de Jesús con su familia. Dice la Biblia en diferentes relatos que Jesús se comportaba de una forma que agradaba a los hombres, de una forma que eh, daba como ejemplo. En Lucas, en el capítulo 2, en el relato donde habla que habían ido justamente, habían bajado a Jerusalén con sus padres por las fiestas de las Pascuas, desde el verso 41 en adelante, habla y relata que bueno, que en un momento Jesús se extravió, se perdió, ellos después de 3 días lo encuentran, y resulta ser que él había estado con los doctores de la ley, y cuando lo encuentran, en el verso 51 dice que después que tuvo una breve conversación con su madre, dice que y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. En esta oportunidad nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años y en este verso 51 dice que Él estaba sujeto a sus padres. Él se sujetó y estuvo con ellos. Dice que descendió luego de esta narración, luego de este lapso, y estaba sujeto a sus padres. Y el Señor Jesús, aun cuando fue adulto, no rechazó sus deberes naturales, ¿sí? Como hijo humano, sino que cuando estaba muriendo en la cruz, sus últimas instrucciones nos dice en Juan, en el capítulo 19, desde el verso 25 al verso 27, habla este relato muy lindo. Y él estando en la cruz, su última instrucción dice que mirando a su madre le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y mirando a su discípulo le dijo, he aquí tu madre. O sea que él en ningún momento rechazó ni en ningún momento renegó de su deber como hijo. Lo vemos en la niñez y también después de esta parte lo vemos a Jesús ya hombre llevando adelante su ministerio, no solamente como el Jesús consolador de que consolaba y le daba a su madre un hijo y a este hombre le daba también una madre, sino que él hasta el último momento, no rechazando lo que él debía hacer, llevó adelante esto tan lindo y tan hermoso. Y nos encontramos aún con más consejos en lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Nos encontramos con consejos que nosotros los tenemos que tomar para nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas, para que nuestra vida cristiana también sea efectiva. Muchas veces encontramos y vemos y podemos oír diferentes tipos de consejos que dicen, pero el mejor de los consejos que nosotros podemos tomar es la palabra de Dios. El consejo que va a ser de bendición para nuestras vidas es el que está escrito en su palabra. En Efesios, en el capítulo 6, en el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Honrar al padre, honrar a la madre es un mandamiento con promesa. Vemos en Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 8, donde dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vemos que acá no solamente nos da consejo para el hijo, sino nos da consejo para la familia. ¿Cuál es nuestra actitud y cómo debemos ser nosotros para con nuestra familia? Dice que si alguno no provee para los de su casa, mayormente para los de la fe, es peor que un incrédulo. Entonces vemos el consejo de Dios que nos guía, vemos el consejo de Dios que nos habla como hijos, ¿sí? Y a lo mejor como jefe de familia también, ¿sí? Entonces podemos tomar esta palabra para cada uno de nosotros para poderla llevar a cabo, para poderla llevar adelante. Vemos a Jesús
que él en ningún momento rechazó sus deberes como hijo, ¿sí? Y el consejo de Dios es también que nosotros debemos ser aquellos que provean para nuestra casa, aquellos que provean para nuestra familia. Pero también el Señor Jesús tenía sus prioridades. El Señor Jesús vemos que Él tenía prioridad, porque a pesar de que como hijo humano, como hijo de María, ¿sí? Como hijo de, en este tiempo, era ejemplar, nunca dejó que esto se interpusiera en la voluntad de Dios Padre. Más allá de él ser ejemplar, nunca dejó que eso se interpusiera en la voluntad de Dios, porque él tenía muy claro de quién era y tenía muy claro el propósito que tenía que cumplir aquí en la tierra. Dando prioridad siempre él primeramente, lo dejaba bien claro, ¿sí? Y vemos que cuando él tenía 12 años, en ese primer relato que leímos en Lucas, dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar, cuando lo encontró su madre, ¿sí? Diciéndole, ¿dónde estuviste? Me es necesario que esté metido en los negocios de mi padre. Me es necesario que yo me ocupe, me es necesario que yo me preocupe por estas cosas. O sea que si bien lo vemos a Jesús siendo niño, ¿sí? Sujeto a sus padres, pero él tenía bien claro que tenía que estar ocupándose también de los negocios de su padre. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Lucas 2:49. Nosotros solamente cuando entendemos las prioridades del Señor es que podemos comprender la actitud que Jesús manifestó en este momento, ¿sí? Si nosotros no entenderíamos esto, ¿sí? Las prioridades que tuvo Jesús, la prioridad primeramente de estar metido en los negocios del Padre, podemos llegar a tomar a lo mejor a esto como un gran atrevimiento que él tuvo con su madre, con María, cuando le dijo de esa forma y de esa manera, mujer, me es necesario estar primeramente metido en los negocios de mi Padre. Si nosotros no hubiésemos visto la prioridad, que era la prioridad de Jesús, obedecer a Dios, estar y cumplir en su vida la voluntad de Dios. Si no lo vemos de esa forma y leemos esa narración como cualquier otro libro, se podría llegar a entender de que Jesús estaba teniendo una actitud un poco provocativa hacia su madre, ¿sí? Pero solamente viendo que él quería y tenía una prioridad en su vida. ¿Y qué es lo prioritario? Lo que le da más valor, lo que tiene en su vida primero. Entonces vemos que Jesús tenía primero lo que era la voluntad de su Padre en su vida para cumplir aquí en la tierra. Nunca él dejó de hacer una cosa, pero tenía bien claro cuál era su propósito. Entonces, después de esto, nosotros vemos que Jesús comienza a crecer aún más y también nos habla y nos da luz de lo que es su familia espiritual. En Lucas, en el capítulo 8 de Lucas, nosotros podemos ver Lucas capítulo 8, ya lo estoy encontrando, 8:21 dice así, 8:21. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre, mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En este relato nosotros vemos que, si vamos un poquito anterior, en el verso 19 en adelante, San Lucas 8:19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por la causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces aquí vemos ya a Jesús, ¿sí? Cuando comienza a hablar de su familia espiritual. Vemos que acá Jesús dice, mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi madre, mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
comenzó a dejar bien en claro, ¿sí?, cuál era la prioridad, comenzó a dejar bien en claro cuál era su verdadera familia. La prioridad que él tenía era hacer la voluntad de Dios. Entonces, los que oyen la palabra y la hacen, esos son los hermanos, esa es la familia. Entonces Jesús, podemos decir que hoy nos está llamando para que nosotros podamos ser parte de esa familia espiritual. Nosotros debemos esforzarnos, nosotros debemos entrar en lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que esa palabra penetre en nosotros y podamos hacer la voluntad de Dios. Porque todo aquel que quiere ser familia de Jesús tiene que hacer la voluntad del Padre. Él lo dejó bien claro en esta familia espiritual, ¿sí?, que solamente lo que hacen la voluntad. ¿Y cuándo nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios? En la Biblia. Podemos encontrar la voluntad de Dios en las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos lo que Él quiere. Entonces, vemos también en Lucas 11, 27 y 28 que dice, Lucas 11, 27 y 28, dice así: Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vemos cuál era la prioridad de Jesús. En ningún momento negó su familia, pero dejó bien en claro que antes bienaventurados eran los que oían la palabra de Dios y la hacían, la daban por cumplimiento. Nadie que escuche la palabra de Dios y no la dé por cumplimiento se puede creer familia de Jesús. La familia de Jesús, la familia espiritual de Jesús es aquella que ha tomado la palabra de Dios y la que la lleva adelante. De otra manera es imposible entrar en esta familia tan linda que es la familia de Jesús. Jesús siempre colocó en primer lugar los intereses del Padre. Vemos que aún también fue más allá. Aún Jesús fue más allá de esto. Porque dice que él no iba a recibir como discípulo aquel que amara más a su familia terrenal que a él. En Lucas 14, 26 dice así. Lucas 14, 26. Lucas 14, verso 26 dice así la Biblia, que es la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijo, y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué palabras tan fuertes parecen ser estas. Y las quiero volver a releer. Si alguno viene a mí, si alguno va a Jesús, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Alguien que tenga el mayor estima, padre, madre, hermano, hermana, hijos, y aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Tiene que tener el mayor estima a Dios, tiene que tener el mayor estima y en primer lugar a Dios, a su palabra, al llevar adelante su palabra en cada una de nuestras vidas. No dice aborrecer de que odiemos, sino de no tener el mayor estima, de que no ocupe el primer lugar. El primer lugar en tu vida lo tiene que ocupar Dios. Esa es la voluntad de Jesús. Nosotros sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en esto del alma sabemos que tenemos sentimientos, sabemos que amamos a nuestros seres queridos, amamos y respetamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia y siempre nos ocupamos de ellos porque queremos verlos bien, porque queremos que estén bendecidos, ¿sí? Pero tenemos que tener el mayor estima y el primer lugar en cada una de nuestras vidas lo tiene que ocupar Dios. Así lo dice su palabra.
Así lo dice su palabra y así lo dijo Jesús. Por eso es bueno que nosotros tenemos como consejo y como regla de vida su escritura, su palabra. Si nosotros decimos haber sido llamados de parte de Dios y aún tenemos en mucha mayor estima a nuestros seres queridos que a Dios, ¿sí? No estamos siendo sus hijos, no somos de su familia espiritual. La Biblia lo dice, no estoy agregándole absolutamente nada que la escritura no esté escrita. Dice que Jesús aún también en el Mateo 22:37 dice así. Mateo 22:37 dice así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? En primer lugar, tiene que estar en cada una de nuestras vidas Dios. Que la voluntad de Dios sea lo primero para nosotros. Dios aquí nos dejó a través de su escritura cómo guiarnos, cómo proceder, ¿sí? Así que, sin más que decirte, quería compartir esta pequeña meditación para que nosotros también, como lo hizo Jesús, le demos prioridad, porque fuimos llamados de parte de Dios a darle prioridad a Dios, a su voluntad y a su palabra. Dios te bendiga.